Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en esta nueva oportunidad. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la cuarta aliyá de la Parashá número 2 que lleva por nombre Noach y que significa descanso. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Bereshit o Génesis, capítulos 8 a partir del versículo 15 hasta el capítulo 9, versículo 7. Antes de empezar, damos gracias al único, fiel y verdadero Elohim, bueno, bondadoso y misericordioso, quien nos rescató de la muerte en forma del Mashiach Yeshua, quien seca nuestras lágrimas, nos previene con su Torah de verdad para estos tiempos malos y libra nuestros pies del tropiezo, al que es digno por siempre de toda alabanza, porque en su amor inagotable e infinita paciencia anhela que toda la humanidad sea salva como Israel restaurada y vuelva a él siguiendo su ejemplo en el Mashiach Yeshua. Y hacemos esta verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Empezamos este estudio de la aliyá número 4 de la Parashá Noach en el capítulo 8, versículo 20. Entonces Noach construyó un altar para Yod-Hei Vav-Hei y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Observamos una vez más que la Torá es eterna, pues ¿cómo sabía Noach lo que era un sacrificio? ¿Y cómo hacerlo de forma tal que agradara al Altísimo? Noach conocía lo que era limpio y lo que no lo era. Este es el primer caso de construcción de un altar de sacrificio y aparece en la concordancia Strong con el número 5930 como la palabra hebrea Olá, que significa holocausto. Otros pasajes escriturales que soportan este tema de la ofrenda, por ejemplo, lo vemos en Primera de Samuel o Shmuel, capítulo 7, versículo 9, pero lo leemos desde el versículo 7. Dice, cuando los pelishtinos o los palestinos o los filisteos oyeron que los israelitas se habían congregado en Mitzpah, los príncipes de los pelishtinos marcharon contra Israel. Al oír esto, los israelitas se aterrorizaron de los pelishtinos y le imploraron a Shmuel diciendo, no nos abandones y no te abstengas de clamar a Yod-Hei Vav-Hei nuestro Elohim para que nos salve de las manos de los pelishtinos. Enseguida Shmuel tomó un cordero lactante y lo sacrificó como ofrenda quemada entera a Yod-Hei Vav-Hei. Shmuel clamó a Yod-Hei Vav-Hei en favor de Israel y Yod-Hei Vav-Hei le respondió. Otra referencia bíblica relacionada con este tema de la ofrenda la encontramos en Romillim o Romanos capítulo 12 versículo 1 donde nos dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yod-Hei Vav-Hei como su culto racional. También en Efesios capítulo 5, versículo 2, por tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados y anden en amor como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yod-Hei Vav-Hei. A su vez, segunda de Corintios o Corintillim, capítulo 2, 15, nos dice, y leo desde el versículo 14, pero gracias a Elohim que hace que siempre triunfemos en el Mashiach y que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Elohim somos olor fragante del Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. Acá vemos que el significado de la ofrenda es la entrega total a Elohim por parte del ofrendante. Por eso seamos imitadores de nuestro Mashiach Yeshua. Continuando con el capítulo 8 del libro de Bereshit, versículos 21 y 22, nos narra, entonces Yod-Hei Vav-Hei olió el agradable aroma y se dijo Yod-Hei Vav-Hei, nunca más volveré a degradar a la tierra por culpa del hombre, porque las tramas de la mente del hombre son malvadas desde su juventud. Tampoco volveré a destruir jamás a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no han de faltar.
La frase olor grato la podemos relacionar con lo que dice en el libro de Efesios, Efesiyim capítulo 1, versículo 6, donde gracias al sacrificio perfecto podemos presentar nuestras vidas ante Elohim. En amor nos predestinó por medio de Yahoshua el Mashiach para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Por su parte, el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Romillim o Romanos nos dice: Así que, hermanos, les ruego que por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yod-Hei Vav-Hei como su culto racional. Y el 2 nos dice: no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. El comentario del Humash dice lo siguiente: Elohim garantizó que mientras este mundo continúe existiendo, no cesará el ciclo natural de las estaciones, lo cual implica que durante el diluvio, este ciclo estuvo suspendido. De acuerdo a lo que dice el capítulo 8, versículo 22 del libro de Bereshit, mientras dure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no han de faltar. La Torá Temet dice al respecto que cuando Hashem prometió que no volverían a cesar, implicaba directamente que durante el diluvio sí cesaron, y a su vez los astros celestes interrumpieron sus funciones, por lo cual no se podía distinguir el día de la noche. Continuando con el estudio, en el capítulo 9 del libro de Bereshit, versículo 1 nos dice: Elohim bendijo a Noach y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. La bendición de Yod-Hei Vav-Hei consistió en tener muchos hijos de tal manera que ellos y su descendencia llenaran nuevamente la desolada tierra. El teólogo y comentarista bíblico Isaac Abarbanel sostiene que cuando Noah salió del arca y vio el mundo destruido con solamente 4 parejas aún con vida, se sintió consternado y temeroso. Elohim disipó sus temores dándole esta bendición de que el mundo volvería a poblarse. Y concluimos este estudio en el capítulo 9, versículo 3, donde nos dice la palabra: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Aquí la dieta recibió una modificación y fue el permiso de comer carne. La carne animal de aves y pescados. Pero inmediatamente después Elohim aclara que la carne con su sangre de vida no debían ingerir. Y esto nos habla que mientras el animal tiene el espíritu de vida, estando el animal en vida, no se debe quitarle de su carne para ingerirla. Esto también lo podemos ver respaldado en el Brit Hadashah o Pacto Renovado, cuando nos dice en el libro de Maaseh o Hechos capítulo 15-20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Toda Rabá, Adón y Rey nuestro, por habernos dado tu preciosa Torá, la cual es eterna, porque aún Noah, quien precedió a Moshe, ya tenía conocimiento de ella para obedecerla, y aunque el hombre quiso abolirla, nunca ha sido tu voluntad ni deseo, por el contrario, quieres que todos procedamos al arrepentimiento para cumplirla. Muchas gracias, Majestad, por haber implantado en nosotros la Torá de verdad y justicia desde antes de la fundación del mundo, por haber establecido desde siempre la distinción entre lo kadosh y lo profano, entre lo limpio y lo que contamina al hombre. Ayúdanos a hacer olor grato con nuestras intenciones y nuestras acciones para vivir una vida justa, limpia y recta delante de ti, pero sobre todo en obediencia a tu Torá, para que entendiendo y dándole el valor elevado al sacrificio que hiciste por nosotros en el madero, con el fin de redimirnos y conducirnos de vuelta a la senda antigua, ahora conociendo la hermosura de los consejos de vida que en ella están escondidos a la vista e interpretación del hombre natural, pero accesibles y con sus promesas de bendición para quienes con la identidad correcta de israelitas y ejerciendo los derechos y deberes enmarcados en tu constitución perfecta, gocemos de verdadera
la libertad en sujeción a ti, oh Abba, porque esa es tu promesa para hacernos fecundos y prósperos en todas las áreas de la vida, con un futuro y una esperanza para poblar la tierra y administrarla correctamente como lo ordenaste, Melech eterno. Gracias porque aunque nos dices que en el mundo tendremos aflicción, podemos confiar en que ya venciste todo lo que se levanta en tu contra, y como remedio de Dios, llamando digno a lo que no lo es y redefiniendo lo que tú ya habías establecido para la vida, los valores, el género, la sexualidad y la familia, entre otros, con todo el sentido y el propósito que hay en ti. Gracias, soberano Rey, porque disipas nuestros temores para el mundo venidero, el Olam Habá, porque al hacernos remanente escogido, nación apartada en obediencia a tus reglas, guardando tus Shabbatot, tus tiempos establecidos y santas convocaciones, y viviendo una vida de justicia social y rectitud, que sin importar las señales de juicio y destrucción que ocurrirán para quienes desecharon tu Torah, tu promesa en la tierra prometida es poblarla y sobreabundarla de ese real sacerdocio, esa generación obediente que pueda vivir contigo en santidad y haciendo caso a tus mitzvot, tus mandamientos, porque tú prometes en tu palabra ser fiel con los que te aman y lo demuestran en obediencia. De esa manera podemos descansar sabiendo que te ocupas de nuestros problemas y nos liberas de los dolores de parto anunciados para quienes no te reconocieron ni pusieron su emuná en ti. Por tu gran amor y misericordia, permítenos ser luz en medio de tanta oscuridad y tener ese sentido de urgencia para prepararnos ante cualquier restricción que nos imponga este sistema corrupto, y con la ayuda de tu Torah viviente, Yeshua HaMashiach, y tu Ruach de santidad, resistir en los días malos y hasta el fin. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Giot por acompañarnos en el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Noach. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.